un relámpago en la oscuridad. Capítulo 1. Prólogo, el infarto y el descenso. La muerte no llegó como la esperaba. No hubo un momento solemne ni un último pensamiento trascendental. Todo ocurrió de repente, sin avisos. Caminaba entre la multitud, mi mente ocupada con problemas cotidianos, cuando sentí un dolor punzante en el pecho. Era como si algo estuviera tratando de desgarrarme desde dentro. Me detuve, intenté respirar, pero el aire parecía haberse vuelto espeso, impenetrable. Mis piernas cedieron, y caí. Las voces a mi alrededor se apagaron, como si alguien hubiera desconectado el mundo. Lo último que vi fue el rostro de una mujer que intentaba ayudarme, pero su voz no llegaba. Después, todo se volvió oscuro. Cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba en la calle. Me rodeaba un vacío abrasador, una mezcla de calor y opresión que me hacía sentir diminuto. Era un lugar que no pertenecía al mundo de los vivos, y lo supe al instante. Alrededor, ecos de gritos y lamentos llenaban el aire, un coro eterno de sufrimiento. Entonces apareció él. Una figura gigantesca se materializó frente a mí, un ser construido de miles de moscas que se movían como si compartieran una voluntad única. Dos ojos negros, profundos y sin alma, se abrieron en medio del caos, clavándose en mí. Su voz resonó como un enjambre que hablaba con una sola garganta. Bienvenido al infierno. Mis piernas temblaban, pero no había suelo firme bajo mí. Traté de hablar, de preguntar qué estaba pasando, pero las palabras se atoraron en mi garganta. El ser avanzó, y cada paso hizo temblar el aire que me rodeaba. Soy Beelzebub. Y tú has llegado aquí por tus propios méritos. Por tus pecados, por tu indiferencia, por las decisiones que tomaste sin pensar en nadie más que en ti mismo. Quise negarlo. Abrí la boca, pero su mirada me perforó, y las palabras murieron antes de salir. ¿Era esto justo? ¿Qué había hecho para merecer esto? Mis pensamientos se agolpaban, caóticos, mientras él continuaba. No importa. No estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para castigarte. El suelo bajo mis pies se abrió, y caí. Fue una caída interminable, pero no caía en el vacío. No. Caía en imágenes, en recuerdos que no eran míos, en visiones de un mundo que me llenaba de asco y horror. Había monstruos, guerras, traiciones. Vi un símbolo extraño repetirse una y otra vez. Un círculo con 5 puntas, como si estuviera tallado en carne. Te enviaré a un lugar donde cada pecado será castigado. Un mundo donde no hay redención, solo sangre, oscuridad y desesperación. Supe, en lo profundo de mi ser, que no estaba mintiendo. ¿Qué es ese lugar? Logré preguntar, aunque mi voz era apenas un susurro. Beelzebub se inclinó, y su rostro se acercó lo suficiente para que sintiera el zumbido de sus moscas como una vibración en mi piel. Berserk. La palabra resonó en mi mente como un eco interminable. Antes de que pudiera protestar, su cuerpo cambió, y una extremidad como una garra de insecto se alzó, apuntándome. Pero no soy un tirano. Te concederé una elección. Una sola. Elige un arma y una protección. No te salvarán, pero te darán una oportunidad de luchar. Sentí como mi mente se llenaba con posibilidades. Espadas, escudos, armaduras. Ninguna opción parecía suficiente, pero no podía quedarme sin elegir. Recordé algo, una chispa de otro tiempo y lugar. La gran lanza relámpago, un arma poderosa que podía atravesar cualquier defensa. Y con ella, algo que resonaba en mi alma como una fuerza salvaje. Una armadura forjada con el alma de Calameet, el dragón negro. Supe que sería tanto una bendición como una maldición, pero no tenía tiempo para dudar. La lanza y la armadura de Calameet, dije, mi voz temblando. Beelzebub asintió lentamente, y por primera vez, una sonrisa torció su rostro insectoide. Buena elección. Pero cada regalo tiene un precio. Con esas palabras, una alabarda apareció frente a mí. Su forma era brutal, oscura, con un filo que parecía forjado para desgarrar más que cortar. Era la alabarda de un caballero negro. Al instante, sentí su peso en mis manos, seguido del aplastante peso de la armadura que ahora cubría mi cuerpo. La sensación era opresiva, como si una fuerza viva intentara apoderarse de mi mente. Sufrirás. Lucharás. Y morirás. Pero, al menos, serás divertido de observar. El suelo volvió a desaparecer, y esta vez caí hacia una luz roja y vibrante que me tragó por completo. Despertar en el eclipse. Cuando desperté, el impacto contra el suelo me robó el aire. Intenté incorporarme, pero el peso de la armadura me aplastaba. Todo mi cuerpo dolía, como si hubiera sido aplastado por una fuerza enorme. A mi alrededor, todo era caos. El suelo no era suelo. Era carne.
palpitante, húmeda, llena de ojos y bocas que se movían como si compartieran un único y terrible propósito. El aire estaba cargado de un olor a sangre y putrefacción que me revolvió el estómago. Al principio, no entendía dónde estaba, pero entonces los vi. Monstruos. Criaturas grotescas, enormes, con formas que desafiaban cualquier lógica. Algunos tenían cuerpos humanos deformados, otros eran amalgamas de bestias y cosas que no podían ser naturales. Todos se movían como depredadores, y sus presas eran humanos. Y entonces lo reconocí. Esto era el eclipse. El punto culminante del horror en el mundo de Berserk. Un grito desgarrador me hizo girar la cabeza. A lo lejos, vi a Guts, el espadachín negro, luchando contra uno de los apóstoles. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, pero seguía peleando con una ferocidad que me dejó helado. Un instinto básico me decía que no me moviera, que no atrajera la atención de esos monstruos. Pero el destino nunca es amable. Uno de los apóstoles menores, una criatura con un rostro alargado y brazos como látigos, me vio. Sentí su mirada. Su rugido llenó el aire, y antes de que pudiera reaccionar, cargó hacia mí. La lanza relámpago se activó en mis manos, y la alabarda se alzó casi por instinto. Pero sabía, en lo profundo de mi ser, que nada de esto era una garantía de supervivencia. No era un héroe. No era Guts. Era solo un hombre que había sido arrojado al infierno. Un relámpago en la oscuridad. Capítulo 1, parte 2. Sobrevivir no es vivir. El apóstol menor cargó hacia mí con una velocidad que me heló la sangre. Su cuerpo era una amalgama de carne retorcida, con extremidades que terminaban en algo parecido a cuchillas. Su rostro alargado y deformado no tenía ojos visibles, pero eso no le impidió fijar su atención en mí con una precisión aterradora. Traté de moverme, de alzar la alabarda que llevaba en la mano derecha, pero el peso de la armadura y el pánico me traicionaron. Era como si el aire alrededor se hubiera vuelto denso, como si el tiempo se ralentizara justo en el momento en que más necesitaba que acelerara. Y entonces me golpeó. Sentí un impacto directo en el costado que me levantó del suelo. Algo se quebró dentro de mí. No sabía si era un hueso o mi orgullo, pero el dolor era tan intenso que apenas pude gritar. Volé varios metros antes de estrellarme contra el suelo de carne palpitante. Mi armadura absorbió parte del impacto, pero no lo suficiente. Todo mi cuerpo ardía, y cuando traté de levantarme, un sabor metálico inundó mi boca. Escupí sangre. No podía respirar. Cada jadeo era un recordatorio del daño que ese golpe había causado. Voy a morir, pensé. La idea no era un temor abstracto, sino una certeza aplastante. Esto no era un juego. No era una fantasía heroica. Este mundo no tenía piedad, y yo no tenía ninguna posibilidad. El apóstol se movió hacia mí con pasos lentos, disfrutando de mi impotencia. Su boca se abrió, revelando varias hileras de dientes que chasqueaban con ansias. Podía sentir su hambre, su deseo de devorarme. El miedo me paralizó. Mis manos temblaban al buscar apoyo para levantarme. No puedo quedarme aquí, me repetía, pero mi cuerpo no respondía. La armadura, aunque poderosa, parecía burlarse de mí con su peso abrumador. Cada intento de moverme era inútil. El apóstol levantó uno de sus brazos en forma de cuchilla, listo para cortarme en dos. Cerré los ojos, esperando el golpe final, pero algo dentro de mí gritó, una furia que no reconocía. Era como si la misma esencia de la armadura reaccionara al peligro. Mis ojos se abrieron justo a tiempo para ver el ataque descender. Rodé hacia un lado, apenas esquivando la cuchilla que se hundió en el suelo carnoso. El apóstol rugió con frustración, y eso me dio un segundo para levantarme tambaleándome. Mis manos se aferraron a la alabarda, cuya hoja negra parecía devorar la luz. Pelea o muere, me dije, y aunque el miedo seguía ahí, algo más empezó a crecer. Ira. El apóstol no me dio tiempo para planear. Cargó de nuevo, y esta vez logré levantar la alabarda justo a tiempo para bloquear su ataque. El impacto fue brutal, un choque de fuerza pura que resonó en mis brazos. Mis piernas cedieron bajo la presión, pero me mantuve de pie, jadeando. «Basta», grité, aunque no esperaba que entendiera. La criatura retrocedió un paso, evaluándome. Fue entonces cuando lo sentí. La lanza relámpago que llevaba en la otra mano parecía vibrar, como si respondiera a mi voluntad. No sabía cómo funcionaba, pero no tenía otra opción. Apunté la lanza hacia el apóstol, y un destello de luz dorada la envolvió. Un trueno resonó a mi alrededor, y el rayo salió disparado, atravesando al monstruo con una velocidad cegadora. El apóstol rugió de dolor, su cuerpo sacudiéndose mientras la electricidad recorría su carne. Pero no terminó ahí. Un dolor intenso me atravesó el pecho, como si algo dentro de mí hubiera sido arrancado.
La lanza cayó de mis manos, y mis piernas cedieron de nuevo. Esto no es gratis, comprendí. Usar esa arma venía con un precio, y mi cuerpo lo estaba pagando. El apóstol, aunque herido, no estaba muerto. Su cuerpo se tambaleaba, pero seguía siendo una amenaza. Me quedé allí, arrodillado, intentando recuperar el aliento, cuando un grito desgarrador me hizo levantar la cabeza. Era Guts. Lo vi a lo lejos, luchando como un hombre poseído. Su espada cortaba todo a su paso, pero estaba rodeado. Y entonces ocurrió. Un apóstol mayor, una bestia deforme con una mandíbula llena de dientes como estalagmitas, lo atrapó. Su brazo había quedado aprisionado en las fauces de la criatura, y Guts gritaba, luchando con todas sus fuerzas para liberarse. No lo pensé. Mis manos se aferraron a la alabarda, y con un esfuerzo que pareció arrancarme la vida, me levanté. El peso de la armadura era insoportable, pero el miedo de quedarme quieto era peor. Apunté la alabarda hacia el apóstol que tenía a Guts y la lancé con todas mis fuerzas. La alabarda surcó el aire, un proyectil negro que cortó la distancia en un instante. Golpeó al apóstol en un costado, haciéndolo rugir y soltar a Guts por un momento. Pero no fue suficiente. Vi, impotente, cómo Guts alzó su propia espada. En un movimiento desesperado, la dirigió hacia su propio brazo. El sonido de carne y hueso siendo cortados me atravesó como una puñalada. Guts gritó, un alarido que resonó incluso por encima del caos del eclipse. Su brazo cayó al suelo, aún atrapado en las fauces del apóstol, mientras él se liberaba, cubierto de sangre. Caí de rodillas, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Todo mi cuerpo temblaba, y el dolor en mi pecho seguía creciendo. El eclipse no había terminado. Y yo no tenía idea de cómo iba a sobrevivir. Un relámpago en la oscuridad. Capítulo 2. Un juego de voluntades. El aire seguía siendo irrespirable, saturado del hedor de sangre y carne quemada. La lanza seguía pesando en mi mano como si fuera un castigo en lugar de un arma. Guts estaba a lo lejos, ahora libre, pero el precio que pagó quedó marcado en mi memoria. Su brazo amputado, su rostro distorsionado por la rabia y el dolor. No había tiempo para procesar lo que acababa de suceder. La criatura que había herido con la lanza no estaba muerta, pero por ahora se tambaleaba a lo lejos, lejos de ser la mayor amenaza. Algo mucho peor estaba pasando. Lo sentí antes de verlo. Una presencia que me atravesó como un cuchillo invisible, una sensación de ser observado por algo que no era humano. No un apóstol más, sino algo más antiguo, más consciente. Giré la cabeza lentamente, y allí estaba. Una figura pequeña flotaba sobre la carnicería, apenas perceptible en el caos. Tenía un cerebro expuesto, brillante bajo la luz rojiza del eclipse, y sus ojos estaban cerrados, cosidos con un hilo grotesco que parecía apretarse cada vez que sonreía. Su cuerpo era deforme, diminuto en comparación con otros apóstoles, pero lo que le faltaba en tamaño lo compensaba con algo mucho más aterrador. Presencia. Lo reconocí. Había leído sobre él. Ubik. No sabía por qué, pero había fijado su atención en mí. Tal vez fue la lanza relámpago, o tal vez la armadura que llevaba. Fuera lo que fuera, algo en mí lo había intrigado. Interesante, dijo, su voz resonando en mi mente más que en mis oídos. Era una voz juguetona, casi infantil, pero había algo en ella que me ponía la piel de gallina. Intenté retroceder, pero mis pies no respondieron. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla, inmovilizado mientras el monstruo se acercaba flotando, su cerebro pulsando como si estuviera vivo. ¿Qué es esto que tenemos aquí?, continuó, inclinando su cabeza de forma antinatural, como un cuervo curioso. Sus labios no se movían, pero podía escuchar cada palabra con claridad. No eres de este mundo, ¿verdad? Qué peculiar. Tragué saliva, pero mi garganta estaba seca. No podía responder. Algo en su presencia me paralizaba, como si mi cuerpo se negara a actuar por instinto. Ubik flotó más cerca, y sus ojos cosidos parecían mirarme a través de los hilos que los mantenían cerrados. Dime, extranjero, ¿por qué luchas?, preguntó, ladeando la cabeza. ¿Acaso no ves lo inútil que es? Este lugar no es para ti. No es para nadie. Todo aquí está destinado a ser destruido. Sus palabras parecían filtrarse en mi mente como veneno. Un calor incómodo comenzó a extenderse por mi pecho, como si algo intentara desgarrar mi espíritu desde dentro. No, no estoy aquí por elección, dije, mi voz quebrándose. Ubik sonrió. Oh, todos dicen eso. Pero siempre hay una elección. Incluso ahora, tienes una. De repente, todo a mi alrededor cambió. Ya no estaba en el eclipse. Estaba en un lugar oscuro, vacío, con un suelo brillante como un espejo que reflejaba mi figura.
La armadura de Calameet pesaba más que nunca, y la lanza temblaba en mis manos. Ubik estaba frente a mí, flotando. Mira a tu alrededor. Este es tu lugar, tu espacio. Extendió un brazo diminuto hacia mí, y en un instante, imágenes empezaron a aparecer a mi alrededor. Imágenes de mi vida. Momentos que apenas recordaba. Momentos que preferiría olvidar. Vi mi rostro reflejado en los ojos de personas que había herido, momentos en los que había elegido el egoísmo sobre la compasión. Cada escena era como una daga que se clavaba en mi pecho. ¿Lo ves?, preguntó Ubik, girando lentamente sobre sí mismo. No eres un héroe. Nunca lo fuiste. ¿Qué esperas lograr aquí? ¿Salvar a alguien? ¿A ti mismo? Apreté los dientes, intentando resistir. Pero era imposible apartar la vista de las imágenes. Cada una de ellas se sentía más real que el presente, como si estuviera reviviendo cada momento al mismo tiempo. ¡Basta!, grité, intentando moverme hacia él, pero mis piernas no respondieron. Ubik se rió, un sonido agudo y discordante que resonó en todo el espacio. ¿Por qué debería detenerme? Este es tu castigo, ¿no lo recuerdas? Fuiste enviado aquí para sufrir. La lanza en mi mano comenzó a brillar débilmente, como si reaccionara a mi desesperación. No sabía cómo, pero sentí que tenía que usarla, que era la única forma de detenerlo. «Oh, ¿vas a intentar luchar?», dijo Ubik, inclinando su cabeza con curiosidad. ¡Qué adorable! Con un grito de pura frustración, levanté la lanza y la lancé hacia él. Un rayo dorado atravesó el aire, rompiendo el vacío oscuro con un estruendo ensordecedor. Por un momento, pensé que lo había alcanzado. Pero cuando el destello se disipó, Ubik seguía allí, flotando tranquilamente, como si nada hubiera pasado. ¿Eso es todo?, preguntó, burlándose. El agotamiento me golpeó de inmediato. La energía que había usado para lanzar la lanza me dejó vacío, como si algo dentro de mí se estuviera desmoronando. Caí de rodillas, respirando con dificultad. Ubik se acercó, flotando justo frente a mí. Débil. Desesperado. Pero eso es lo que me gusta de ti. Extendió una mano hacia mi rostro, y sentí su toque frío como el hielo. Hay potencial en ti, aunque sea pequeño. Quizás sobrevivas. Quizás no. Y entonces, todo volvió al eclipse. El caos regresó en un instante. Los gritos, la sangre, los monstruos. Estaba tirado en el suelo, jadeando, mientras Ubik flotaba sobre mí, sonriendo con esa mueca inquietante. Nos veremos pronto, dijo, antes de desvanecerse como una sombra. El alivio duró poco. Apenas tuve tiempo para levantarme antes de que otro apóstol se lanzara hacia mí. Esta vez, no tenía energía para pelear. Todo lo que podía hacer era correr. Pero sabía una cosa con certeza. Ubik no había terminado conmigo. Un relámpago en la oscuridad. Capítulo 3. Alas en la oscuridad del eclipse era un festín de horror. Los gritos de los moribundos se mezclaban con el retumbar de las risas de los apóstoles, resonando como una burla en un mundo donde la esperanza no existía. La sangre teñía el aire y el suelo, y cada segundo que pasaba sentía que mi cordura se desmoronaba un poco más. Estaba herido, agotado, y mi cuerpo se tambaleaba bajo el peso de la armadura y el terror. Mis ojos no podían apartarse de la escena frente a mí. Guts, un hombre hecho trizas pero aún luchando, estaba enfrentándose a algo que no podía comprender del todo. Femto. Era Griffith, o lo que quedaba de él. Su forma angelical irradiaba un poder que me aplastaba incluso desde la distancia. Guts atacaba con todo lo que tenía, su espada cortando el aire con una fuerza desesperada. Pero era inútil. Femto no necesitaba esquivar, no necesitaba luchar. Su sola presencia era suficiente para reducir todo a cenizas. Yo sabía que no debía moverme, que mi lugar no estaba allí. Pero el horror de lo que estaba presenciando me dejó clavado en el suelo. Y entonces, ocurrió. El cielo carmesí se abrió de repente, como si el mismo universo hubiera sido desgarrado. Una luz pálida surgió de la grieta, y por un instante, todo el eclipse pareció detenerse. Los apóstoles, los gritos, incluso Femto mismo giraron la vista hacia el origen de la luz. El caballero calavera apareció montado en su corcel negro, emergiendo de la grieta como una figura de otro mundo. Su presencia no era humana, ni tampoco divina, pero tenía un peso que parecía desafiar incluso el poder del eclipse. La obra de los Godhan debe continuar, pero este no es el fin, dijo su voz, resonando con gravedad. Femto no se inmutó. Su mirada estaba fija en el caballero, como si supiera que no era un oponente cualquiera. El caballero calavera alzó su espada, una hoja imponente que parecía brillar con una luz espectral, y la hundió en el aire frente a él. Un portal comenzó a abrirse, un vórtice de energía que desgarró el espacio y el tiempo.
El destino no está escrito, añadió, mientras el portal crecía. Desde mi posición, veía cómo el caballero calavera avanzaba lentamente, su carruaje tirado por corceles espectrales. Su objetivo era claro: rescatar a Guts y a Casca. Pero yo sabía que no estaba allí por mí. Guts gritó con una furia que solo él podía conjurar, un sonido que desgarraba el alma. Su brazo ya no estaba, amputado por su propia mano momentos antes. Femto no mostraba piedad. Era como si disfrutara prolongando la agonía de su antiguo camarada. El caballero calavera intervino, su espada cortando un camino entre los apóstoles. Fue un espectáculo imponente, una figura de oscuridad enfrentándose a monstruos que no podían igualar su presencia. Guts finalmente alcanzó el portal, llevando a Casca en brazos. Yo estaba demasiado lejos. Intenté correr, pero mi cuerpo no respondía. Las heridas, la fatiga y el peso de la armadura me ataban al suelo como cadenas invisibles. Vi cómo el portal comenzaba a cerrarse, y la desesperación se apoderó de mí. ¡No! Grité, mi voz quebrada por el pánico. El miedo a quedarme atrapado en este infierno era una garra que me estrangulaba. No podía soportar la idea de ser devorado por estos monstruos, de sufrir un destino peor que la muerte. Era un terror primitivo, absoluto. Caí de rodillas, golpeando el suelo con los puños. La armadura resonó con un sonido hueco, un eco de mi desesperación. Voy a morir aquí, pensé, sintiendo como las lágrimas corrían por mi rostro. Entonces, algo cambió. Un calor extraño comenzó a extenderse por mi pecho, una sensación que no había sentido antes. Era como si algo dentro de mí estuviera despertando, algo oscuro y primigenio. ¿Es esto lo que eres?, dijo una voz en mi mente. Era profunda, retumbante, y parecía venir de las entrañas de mi alma. ¿Un ser que se rinde ante el primer desafío? Intenté ignorarla, pero no pude. No soy débil, murmuré, apenas consciente de mis palabras. ¿No?, replicó la voz, burlona. Entonces, demuéstralo. El calor en mi pecho se intensificó, y un dolor punzante recorrió mi espalda. Grité, sintiendo como algo se desgarraba dentro de mí, como si mi cuerpo estuviera siendo remodelado desde el interior. Vivirás, por esta vez. Unas alas surgieron de mi espalda, negras como la noche y brillantes como el metal. Eran enormes, casi desproporcionadas, y cada aleteo enviaba un escalofrío por mi cuerpo. No sabía cómo controlarlas, pero no necesitaba saberlo. Simplemente me levantaron del suelo, llevándome hacia el portal. El aire me golpeaba el rostro mientras me acercaba al vórtice de luz. Los apóstoles intentaron detenerme, pero mis alas se movieron con una precisión instintiva, esquivando sus ataques. Fue entonces cuando lo vi. Vi que estaba allí, flotando entre los monstruos, observándome con esa sonrisa torcida que parecía tallada en su rostro. Interesante, dijo, su voz resonando en mi mente. Parece que todavía tienes algo que ofrecer. Quise responderle, desafiarlo, pero no había tiempo. El portal estaba casi cerrado. Lancé un último vistazo a Ubik antes de que mis alas me llevaran al vórtice. Nos veremos pronto, extranjero, dijo, su risa siguiéndome incluso mientras cruzaba el umbral. Caí con fuerza en el carruaje del caballero calavera. El impacto sacudió todo mi cuerpo, y perdí el conocimiento. El caballero giró su cabeza hacia mí. Su mirada, oculta bajo el casco, era insondable. Has sobrevivido, pero esto no es el fin, dijo con gravedad, antes de volver su atención al frente. El carruaje comenzó a moverse, llevándome lejos del eclipse. Mis alas desaparecieron, replegándose como si nunca hubieran estado allí. Todo mi cuerpo temblaba, y mi mente seguía atrapada en los horrores que acababa de presenciar. Pero estaba vivo. Y eso, por ahora, era suficiente. Entendido. Aquí está el nuevo capítulo, centrado en los apóstoles, su discusión sobre lo ocurrido, y la intervención de Beelzebub, añadiendo tensión y misterio mientras profundizamos en su mundo y su perspectiva sobre ti como forastero. Un relámpago en la oscuridad. Capítulo 4. Los señores del abismo. El eclipse había llegado a su fin. El portal que el caballero calavera abrió se cerró con un destello final, devolviendo al abismo su interminable oscuridad. Los apóstoles que aún permanecían allí miraron en silencio, observando cómo los últimos vestigios de luz desaparecían. Femto flotaba en el centro, sereno, su figura angelical irradiando un aura que aplastaba a todos los presentes. Aunque no había movido un dedo durante la carnicería, el control absoluto que ejercía sobre los eventos era innegable. Sin embargo, algo había interrumpido el flujo natural del eclipse. La aparición del guerrero extranjero y su inesperada supervivencia. El primero en hablar fue Ubik. Curioso, ¿no creen?, dijo, flotando hacia el centro del círculo formado por los apóstoles.
Su tono era juguetón, pero había un matiz de interés real en su voz. Un forastero que no pertenece a este mundo, con una armadura y un poder que no reconozco. El enorme Conrad, cuya figura deformada parecía un cúmulo de carne infectada, se movió lentamente. Su voz, pesada y viscosa, resonó como si viniera de las profundidades de un pozo. No era uno de los sacrificados. No lleva el Bran. Entonces, ¿cómo es que estaba aquí? Ubik rió suavemente, su cerebro expuesto brillando bajo la luz espectral que emanaba del abismo. Eso es lo que me intriga. No estaba aquí por accidente, eso es seguro. Pero, ¿por qué? ¿Quién lo trajo? Los apóstoles murmuraron entre sí, un coro de voces disonantes y grotescas. Algunos parecían molestos por la interrupción del eclipse, mientras que otros simplemente expresaban su desdén por la mera idea de que alguien pudiera desafiar el flujo natural de los eventos. Thor, el guerrero bestial con cuernos, dio un paso al frente. Su voz rugió con la fuerza de un trueno, silenciando a los demás. No importa quién sea. Lo que importa es que se atrevió a desafiar las reglas de este lugar. No me importa de dónde vino. La próxima vez, lo aplastaré. Oh, Thor, dijo Ubik, flotando hacia él con una sonrisa burlona. Siempre tan directo. Pero, ¿te das cuenta de que su mera presencia aquí ya rompe nuestras reglas? No puedes aplastar lo que no comprendes. Thor gruñó, sus ojos ardían con un odio puro, pero no respondió. Femto seguía en silencio, observando. Su sola presencia era suficiente para mantener el orden entre los apóstoles, pero no parecía interesado en intervenir en la discusión. Fue entonces cuando apareció. Un zumbido llenó el aire, suave al principio, pero rápidamente se convirtió en un estruendo ensordecedor. Las moscas comenzaron a materializarse en el centro del círculo, formando un remolino oscuro que creció hasta que la figura de Beelzebub emergió de él. Su cuerpo estaba compuesto por un enjambre interminable de insectos, y sus ojos oscuros irradiaban una inteligencia fría. «Ah, mis queridos apóstoles», dijo, su voz resonando como un coro de zumbidos. «¿Ya discutiendo sobre nuestro pequeño intruso?» Los apóstoles se tensaron. Aunque Beelzebub no era uno de los Godhan, su presencia siempre era desconcertante. No era un aliado ni un enemigo, simplemente existía, observando desde las sombras. Ubik fue el primero en hablar. Beelzebub. Su tono era curioso, pero contenía una pizca de desconfianza. Pareces saber algo que nosotros no. ¿Qué es ese guerrero? ¿Por qué estaba aquí? Beelzebub rió, un sonido que hizo que incluso los apóstoles más poderosos se estremecieran. Oh, por supuesto que sé quién es. No hay muchos secretos que puedan ocultarse de mí. Conrad se movió lentamente, su voz resonando con un tono sospechoso. Habla. Beelzebub giró su cabeza, como si estuviera disfrutando del momento. Ese guerrero, ese forastero, como ustedes lo llaman, no pertenece a este mundo. Fue traído aquí como castigo. Las palabras cayeron como una piedra en un lago tranquilo, rompiendo el silencio y causando un murmullo entre los apóstoles. ¿Castigo? Gruñó Thor. ¿De qué hablas? Beelzebub avanzó lentamente, su cuerpo cambiando de forma mientras las moscas que lo componían zumbaban frenéticamente. Este mundo, este lugar de oscuridad y sufrimiento, es su infierno. Fue enviado aquí para pagar por sus pecados. ¿No les parece apropiado? Ubik rió suavemente, pero había un filo en su tono. Apropiado, sí, pero también interesante. Si este es su castigo, entonces, ¿por qué tiene tanto poder? Exacto. La voz de Conrad resonó, cargada de desconfianza. Su armadura, sus armas. No son de este mundo. Beelzebub rió de nuevo, un sonido que hizo que el suelo mismo temblara. El castigo no siempre es directo, mis queridos apóstoles. A veces, el tormento viene de la esperanza. Ese guerrero tiene poder, sí. Pero está destinado a fracasar. Cada victoria que consiga, cada momento de supervivencia, solo prolongará su sufrimiento. Los apóstoles intercambiaron miradas. Algunos parecían satisfechos con esta explicación, mientras que otros seguían desconfiando. Thor dio un paso adelante, su furia evidente. No me importa lo que diga ese enjambre de moscas. Si vuelve a aparecer, lo mataré con mis propias manos. Beelzebub giró lentamente su cabeza hacia Thor, y su voz se volvió más fría. Oh, ¿es eso lo que harás, Thor? ¿Desafiarás el diseño del abismo? Thor gruñó, pero no respondió. Fue entonces cuando Slan, la apóstol que encarnaba la lujuria, habló por primera vez. Su voz era un susurro seductor que se extendió como un perfume venenoso. Beelzebub, siempre jugando tus propios juegos. Pero dime, si este guerrero es parte de su castigo, ¿qué ganamos nosotros con él? Beelzebub sonrió.
Ganarán lo que siempre han ganado: entretenimiento. ¿No es eso lo que buscan, después de todo? La tensión en el aire se volvió insoportable. Algunos de los apóstoles dieron un paso adelante, como si estuvieran dispuestos a atacar. Pero antes de que pudieran actuar, Beelzebub rió una vez más y comenzó a desintegrarse en una nube de moscas. Oh, no sean tan serios. Todo esto no es más que una pequeña parte del gran diseño. Sus últimas palabras resonaron mientras desaparecía por completo. Nos veremos pronto. Los apóstoles permanecieron en silencio, observando el lugar donde Beelzebub había estado. Femto, hasta ahora callado, finalmente habló, su voz tan fría como el abismo mismo. El guerrero no es importante. Su destino ya está escrito. Con esas palabras, la reunión terminó. Los apóstoles comenzaron a desvanecerse en la oscuridad, pero la sombra del guerrero extranjero permanecía en sus mentes, una incógnita que no podían ignorar. Un relámpago en la oscuridad. Capítulo 5. Caminos que se cruzan. Cuando abrí los ojos, me encontraba en un lugar desconocido. El olor a tierra mojada y ceniza llenaba el aire, mezclado con el sonido distante de agua corriendo. Un frío penetrante me recorrió el cuerpo, y cuando intenté moverme, el dolor me detuvo. Estaba vivo. De alguna manera, había escapado del eclipse. Pero el peso del recuerdo seguía aplastándome. Los gritos, las risas de los apóstoles, la figura imponente de Femto, todo seguía ahí, grabado en mi mente como una herida abierta. Intenté levantarme, pero el suelo me sostuvo como si no quisiera soltarme. Fue entonces cuando escuché una voz áspera, cargada de desconfianza. Finalmente despiertas. Giré la cabeza con esfuerzo, y lo vi. Guts estaba sentado no muy lejos, su enorme espada apoyada contra una roca. Su torso estaba vendado, pero sus heridas eran visibles, incluso debajo de las vendas improvisadas. Su semblante era severo, casi hostil, pero no del todo carente de humanidad. Cerca de él estaba Casca, quien permanecía en silencio, perdida en su propio mundo. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Toma. Guts lanzó un recipiente de agua hacia mí con un movimiento brusco. Caí de nuevo al suelo cuando intenté atraparlo, pero me las arreglé para beber un poco. El líquido me devolvió algo de fuerza, lo suficiente para sentarme. Guts no dijo nada más al principio. Solo me observaba, su mirada fija en mí como si intentara desentrañar quién o qué era. Finalmente, rompió el silencio. ¿Quién demonios eres? Sabía que esa pregunta llegaría, pero aún así me tomó por sorpresa. Su tono era cortante, y no podía culparlo. Después de todo, yo no tenía un lugar en este mundo, ni siquiera en el suyo. Es complicado, respondí, mi voz todavía débil. Pero supongo que no tengo muchas opciones, ¿verdad? Guts no respondió, solo esperó. Sus ojos estaban llenos de cansancio, pero también de una intensidad que parecía traspasar mi alma. No soy de aquí. No soy de este mundo. Guts frunció el ceño, pero no parecía sorprendido. Eso no explica nada. Habla claro o ahórrate el esfuerzo. Respiré hondo, buscando las palabras adecuadas. Soy un extranjero. Vine aquí porque alguien, o algo, decidió que debía pagar por mis errores. No sé cómo explicarlo mejor, pero todo esto, hice un gesto hacia el bosque que nos rodeaba, no es mi hogar. Entonces, ¿cómo llegaste al eclipse? Preguntó, su tono aún desconfiado. Sentí un nudo en el estómago al recordar ese lugar. Fui enviado. Castigado. No sé cómo explicarlo. Solo sé que estuve allí, entre esos monstruos, y sobreviví de alguna forma. Guts apoyó los codos en las rodillas, estudiándome. ¿Y esa marca en tu cuello? Preguntó, señalando el Brand of Sacrifice que ahora llevaba. Lo había sentido desde que desperté, un ardor constante que parecía estar grabado en mi carne. No lo tenía antes. Apareció después del eclipse. Supongo que ahora soy uno de los marcados. Eso significa que estás maldito. Igual que yo. Guts dejó escapar un suspiro amargo, como si todo esto no fuera más que una confirmación de lo que ya sabía. Los apóstoles te perseguirán. No importa dónde vayas. Lo sé, respondí, sintiendo el peso de sus palabras como una losa sobre mi pecho. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. Casca seguía inmóvil, como si el mundo no existiera para ella. Guts la miró de reojo, su expresión endureciéndose. Dime algo, extranjero, dijo finalmente. Si no eres de este mundo, ¿qué planeas hacer ahora? La pregunta me golpeó como un martillo. No tenía un plan, ni un propósito claro. Todo lo que sabía era que debía seguir adelante, pero el cómo o el por qué seguían siendo un misterio. No lo sé, admití. Solo sé que no puedo quedarme quieto. Guts dejó escapar una risa seca, aunque no había humor en ella.
Bienvenido a la maldición. Hubo otro momento de silencio antes de que Guts hablara de nuevo. ¿Y qué hay de esa armadura que llevabas? La vi durante el eclipse, antes de que todo terminara. Toqué mi torso instintivamente, pero la armadura de Calameet había desaparecido. Lo único que tenía era la alabarda, descansando cerca de mí. Ya no está, respondí, sintiendo un vacío extraño al decirlo. No sé cómo invocarla, si es que puedo hacerlo de nuevo. Guts se encogió de hombros. Entonces, todo lo que tienes es esa cosa. Señaló la alabarda. Asentí. Es suficiente. Guts no pareció convencido, pero no dijo nada más. En cambio, se levantó y comenzó a recoger sus cosas. No voy a cargar con otro más, dijo mientras ajustaba la espada en su espalda. Si quieres sobrevivir, tendrás que aprender a hacerlo solo. No espero que me ayudes, respondí, poniéndome de pie con dificultad. Y tampoco creo que quiera seguirte. Tenemos caminos diferentes, Guts. El espadachín me miró por un momento, como si intentara leer mi alma. Finalmente, asintió. Eso es lo más sensato que has dicho hasta ahora. Me acerqué a él, apoyándome ligeramente en la alabarda para mantener el equilibrio. Gracias por no dejarme ahí, dije, mi voz sincera. Guts no respondió de inmediato. Simplemente giró la cabeza hacia Casca, quien todavía estaba sumida en su propio silencio. No lo hice por ti. Me esperaba esa respuesta, pero aún así sonreí un poco. Era exactamente lo que Guts diría. Mientras él se preparaba para partir, di un paso atrás, mirando hacia el bosque que se extendía frente a nosotros. Espero que encuentres lo que buscas, Guts. El espadachín se detuvo por un momento, dándome la espalda. Y espero que no mueras demasiado rápido. Con esas palabras, comenzó a caminar, llevando a Casca consigo. Su figura se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí un silencio que se sentía como un adiós definitivo. Me quedé allí por un momento, sosteniendo la alabarda y mirando al horizonte. Mi cuerpo seguía adolorido, mi mente llena de preguntas, pero sabía que no podía quedarme quieto. Tenía que seguir adelante, aunque no supiera hacia dónde me dirigía. Y así comenzó mi camino, separado del de Guts, pero unido por la misma maldición que ahora marcaba mi existencia. Un relámpago en la oscuridad. Capítulo 6. El peso de la marca. El dolor era constante. Cada paso era como una puñalada en las costillas, recordándome lo frágil que era mi cuerpo, incluso después de haber sobrevivido al eclipse. Mi mente aún estaba atrapada en esa carnicería, en los rostros deformes de los apóstoles y en la risa burlona de Ubik. Pero ahora, lejos de Guts y su camino, todo lo que tenía era mi alabarda y la incertidumbre de hacia dónde debía dirigirme. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que me despedí de Guts. Horas, quizás días. El bosque por el que avanzaba era oscuro y frío, con ramas desnudas que parecían garras extendiéndose hacia el cielo. Mi cuerpo, aunque cubierto de heridas y moretones, seguía moviéndose, impulsado por una necesidad primordial: encontrar un lugar donde pudiera detenerme y descansar. El ardor en mi cuello era lo más difícil de ignorar. El Brand of Sacrifice parecía pulsar con vida propia, enviando oleadas de dolor por mi cuerpo. Había momentos en los que sentía como si me estuvieran observando, aunque no podía ver a nadie. ¿Por qué sigues?, murmuré para mí mismo, mi voz quebrada por el cansancio. La alabarda descansaba sobre mi hombro, un peso que parecía más un castigo que un arma. No tenía idea de cómo manejarla, y cada vez que intentaba recordar cómo la había usado en el eclipse, mi mente se llenaba de imágenes fragmentadas y dolorosas. El crepúsculo comenzó a caer, sumiendo el bosque en sombras más profundas. El frío se intensificó, y mis pasos se volvieron más lentos. Finalmente, vi algo que me hizo detenerme. Una pequeña cabaña en ruinas, escondida entre los árboles. Un refugio, por ahora. La sola idea de un techo sobre mi cabeza, por precario que fuera, me dio fuerzas para seguir avanzando. La cabaña era poco más que un esqueleto de madera y piedra. Una de las paredes estaba derrumbada, y el interior estaba cubierto de hojas y escombros. Pero no me importaba. Me dejé caer en un rincón, apoyándome contra una de las paredes que aún se mantenía en pie. El alivio de estar sentado fue inmediato, pero el ardor de la marca no me dejaba descansar del todo. Toqué mi cuello con los dedos, sintiendo la piel caliente alrededor del símbolo. ¿Algún día dejarás de doler?, murmuré, aunque sabía que la respuesta era no. Un sonido en la distancia me hizo abrir los ojos de golpe. Era un susurro, apenas audible, pero suficiente para que mi cuerpo reaccionara. Apreté la alabarda con fuerza, mis dedos temblando. Los susurros se convirtieron en risas. El aire se volvió pesado, cargado con una presencia que no podía ver, pero que sentía como si estuviera rodeándome.
Las sombras en las esquinas de la cabaña comenzaron a moverse, tomando formas que no eran humanas. La marca, susurró una voz, cargada de malicia. Nos llama. Un espíritu apareció frente a mí, su figura translúcida y retorcida como un cadáver suspendido en el aire. Su rostro era una mueca de odio, y sus ojos brillaban con una luz enfermiza. «Sal de aquí», grité, levantando la alabarda con esfuerzo. La criatura se lanzó hacia mí, y apenas tuve tiempo de moverme. La alabarda pasó a través de su forma incorpórea, pero eso no lo detuvo. Sus manos se cerraron alrededor de mi cuello, y el dolor de la marca se intensificó hasta un punto insoportable. Grité, empujándolo con todas mis fuerzas, pero el espíritu no era físico. Se sentía como si estuviera tratando de arrancarme el alma. Desesperado, agarré la alabarda con ambas manos y apunté hacia el espíritu. Un destello de luz recorrió la hoja negra, como un reflejo de mi propia desesperación. El espíritu chilló y retrocedió, disolviéndose en la penumbra. El silencio volvió, pero no era un silencio tranquilizador. Podía sentir que había más de ellos, esperando en las sombras, observándome. «No puedo quedarme aquí», murmuré, levantándome con esfuerzo. Mis piernas temblaban, pero el miedo me dio la fuerza suficiente para salir de la cabaña y volver al bosque. Sabía que la marca atraería a más espíritus, y que cada noche sería igual, si no peor. Pero no tenía otra opción. El encuentro después de horas de caminar, el bosque finalmente se abrió, revelando una pequeña aldea al pie de una colina. Las casas eran modestas, construidas con madera y paja, y había poca actividad a esa hora de la noche. Me acerqué con cautela, consciente de que mi apariencia no inspiraría confianza. Mis ropas estaban desgarradas, cubiertas de sangre seca y suciedad, y la alabarda en mi hombro no ayudaba a calmar los nervios de los pocos aldeanos que me veían pasar. Un hombre mayor salió de una de las casas, mirándome con desconfianza. «¿Qué quieres, forastero?», preguntó, su voz ronca. «Solo un lugar para descansar, y algo de comida, si es posible». El hombre me estudió por un momento antes de asentir. «Ve al cobertizo detrás de la iglesia. No es cómodo, pero es mejor que la calle». Le di las gracias y seguí sus instrucciones. El cobertizo era pequeño y estaba lleno de herramientas oxidadas y sacos de grano, pero era lo suficientemente seco y cálido como para descansar. Me dejé caer en el suelo, apoyando la alabarda a mi lado. Antes de poder cerrar los ojos, una figura entró al cobertizo. Era el mismo hombre que me había dado refugio. En sus manos llevaba un cuenco con sopa caliente y un pedazo de pan. «Come. Pareces a punto de morir». Acepté la comida con gratitud, aunque mi estómago estaba demasiado tenso para disfrutarla. El hombre me observó mientras comía, su expresión todavía cargada de cautela. «Esa arma que llevas, no parece algo que pertenezca a un simple viajero». «No lo es», respondí, sin levantar la vista. «Y tampoco yo lo soy». El hombre no respondió, pero pude sentir su curiosidad. «Gracias por la comida y el refugio», dije finalmente, devolviéndole el cuenco vacío. «No me lo agradezcas. Solo espero que no traigas problemas». Me quedé en silencio mientras él salía del cobertizo, cerrando la puerta detrás de él. Mis ojos se cerraron lentamente, pero mi mente seguía alerta, esperando el momento en que los espíritus volvieran. «Un día a la vez», murmuré, mientras el cansancio finalmente me vencía. Un relámpago en la oscuridad. Capítulo 7. Un maestro para la alabarda. La noche avanzaba lentamente en el cobertizo. Aunque el refugio me daba un respiro del frío y la humedad del bosque, no podía ignorar el peso constante de la marca. La piel alrededor del símbolo ardía como si estuviera en carne viva, y en los momentos de silencio absoluto, creía escuchar un susurro lejano, como una llamada de algo que no podía ver. Intenté distraerme ajustando la posición de la alabarda, observando cada detalle de su hoja negra y su asta. Era un arma imponente, sin duda, pero sentía que su verdadero poder estaba completamente fuera de mi alcance. La había utilizado en el eclipse, sí, pero no con habilidad, sino por puro instinto. Si quería sobrevivir en este mundo, necesitaba aprender a manejarla antes de que la próxima amenaza llegara. El chirrido de la puerta del cobertizo me sacó de mis pensamientos. El anciano que me había dado refugio entró, sosteniendo una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Su expresión seguía siendo seria, aunque había algo de curiosidad en sus ojos. «Veo que sigues vivo», dijo, cerrando la puerta detrás de él. «Gracias a ti», respondí, intentando sonar agradecido, aunque mi voz sonaba áspera por el cansancio. El anciano se sentó en un banco de madera al otro lado del cobertizo, dejando la lámpara sobre un barril entre nosotros. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada.
Él me observaba, y yo trataba de decidir cuánta información podía dar sin ponerme en peligro. No parece que seas un simple viajero, dijo finalmente, rompiendo el silencio. No lo soy. El anciano arqueó una ceja, esperando que continuara. Sus ojos, aunque cansados, tenían una intensidad que me recordaba a alguien que había visto demasiado en su vida. No soy de aquí, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Estoy lejos de casa y sin rumbo. El anciano asintió lentamente, como si entendiera más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y esa arma que llevas, continuó, señalando la alabarda, no es algo que veas todos los días. Miré la alabarda por un momento, sintiendo su peso en mi hombro. Es todo lo que tengo. El anciano dejó escapar un leve gruñido, como si estuviera considerando algo. No sabes usarla, ¿verdad? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo lo sabes? He visto suficientes armas en mi vida para saber cuando alguien no tiene idea de lo que está haciendo con una. Y tú, chico, eres uno de esos. No pude evitar una sonrisa amarga. Tienes razón. No sé cómo manejarla. El anciano asintió, inclinándose un poco hacia adelante. Entonces, ¿por qué la llevas contigo? Porque no tengo otra opción. Esa respuesta pareció satisfacerlo. Se recostó en el banco, sus ojos fijos en la lámpara. Una alabarda no es un arma para cualquiera, dijo después de un momento. Requiere fuerza, sí, pero también control. Si no sabes cómo manejarla, terminarás lastimándote a ti mismo antes que a tu enemigo. Por eso necesito aprender, dije, enderezándome un poco. ¿Conoces a alguien que pueda enseñarme? El anciano no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, como si estuviera considerando mi pregunta. Finalmente, suspiró. Hace años, habría podido enseñarte yo mismo. Esa revelación me tomó por sorpresa. ¿Tú? Fui soldado en mi juventud, dijo, con un dejo de melancolía en su voz. Serví en las guerras del Este, luché contra bandidos, rebeldes, y cualquier otra amenaza que el reino considerara un problema. Miré al anciano con nuevos ojos. Aunque su cuerpo ahora era frágil y encorvado, podía ver la sombra de alguien que había conocido el campo de batalla. ¿Qué pasó? Pregunté. El anciano dejó escapar una risa seca. La guerra pasó. Los soldados envejecen, y los reinos encuentran nuevos jóvenes que usar. Dejé las armas hace mucho tiempo, y no tengo intención de volver a empuñarlas. Sentí un nudo en el estómago. Si había alguien que podía enseñarme, era él. Pero también sabía que no podía forzarlo. ¿Sabes de alguien más que pueda ayudarme? Pregunté finalmente. El anciano negó con la cabeza. No en este pueblo. La mayoría aquí son granjeros y pescadores. Si quieres un maestro, tendrás que buscar en otro lugar. Asentí lentamente, aunque la idea de seguir adelante sin descansar del todo me llenaba de ansiedad. Gracias, de todas formas. El anciano se levantó, su movimiento lento pero deliberado. Te daré un consejo, chico. Su voz era más grave ahora, como si estuviera a punto de decir algo importante. Una arma como esa no te hará invencible. Es solo una herramienta. La verdadera batalla está aquí. Se señaló la cabeza y el pecho. Si no tienes claro por qué estás luchando, no importa qué arma tengas. Sus palabras me dejaron en silencio. Él recogió la lámpara y se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se detuvo y habló una vez más. Quedarte aquí no te servirá de nada. Este mundo no es amable con los que se quedan quietos. La puerta se cerró detrás de él, dejándome solo en la penumbra del cobertizo. La marca y el camino esa noche, intenté descansar, pero los espíritus no me lo permitieron. Las sombras en las esquinas del cobertizo se movían, y las risas de los muertos resonaban en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, sentía sus manos heladas rozando mi piel. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, supe que era hora de partir. No podía quedarme en un lugar donde la marca pusiera en peligro a otros. Salí del cobertizo con la alabarda al hombro y me dirigí al camino principal. Algunos aldeanos me miraron con recelo, pero no dijeron nada. Antes de salir del pueblo, vi al anciano observándome desde la puerta de su casa. Gracias por tu ayuda, le dije, aunque sabía que no podía escucharme desde esa distancia. Él no respondió, solo asintió levemente antes de entrar. Con cada paso que daba, sentía el peso de la marca y de mi propia incertidumbre. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía detenerme.